Hola, tengan todos muy buenas noches de viernes 13. Gracias por sintonizarnos en plataforma todos los días a las 7 de la noche. Pueden estarnos viendo en este momento en el stream de tvx.com.sv o en el canal de TVX que se llama Informa TVX. También en la televisión, en el canal 23 de Claro TV y de Cable Color y 28 de Tigo Digital. También, como siempre, los voy a invitar a que nos dejen un like en las páginas de plataforma de TVX en Facebook y en Twitter. Esta noche les mando un saludo muy cordial a doña Elvira Velázquez, Hilda Mayorga, Vilma Vega, Estela Orellana, también en Canadá nos escriben desde Suecia, generalmente son los mismos países, Guatemala, en muchas partes de Estados Unidos, en Centroamérica me parece que vi uno de los comentarios la otra vez que venía desde Honduras. Así que muchas gracias en términos generales a todos por estar siempre en sintonía de nuestro programa y de todo lo que, bueno, la opinión que yo les emito, el programa que yo les preparo cada viernes a las 7 de la noche. Quiero comentarles la situación comencemos siempre por la situación del proceso de revisión de firmas de mis libros para poderme inscribir como candidata a diputada no partidaria para las elecciones legislativas del próximo año. Fíjense de que hace una semana, bueno, más de una semana, el 3 de noviembre específicamente, había una notificación que se me notificó una semana después o que se hizo de mi conocimiento hasta una semana después, en la cual se me decía que tenía que designar a 2 personas para que estuviéramos presentes en el proceso de revisión de huellas y de firmas. Pero entonces esa resolución es del 3 de noviembre y me la hacen saber a mí hasta el día 9 de noviembre. En menos de 2 horas yo ya había designado a esas personas. Lógicamente voy a ir yo y va a ir también Jorge Juárez, que es el aspirante a candidato suplente en esta candidatura o en esta aspiración. Y bueno, hasta el día de ayer por la tarde me notificaron que hoy a las 2 de la tarde se comienza con el proceso de revisión de las firmas. Hay un tema muy importante sobre este proceso que quiero que quede bien claro desde hoy para que se sepa cómo es la defensa hipócrita de nuestra democracia en El Salvador. Y digo hipócrita aunque se escuche un poco fuerte el tema o la palabra, la calificación, pero en realidad es esa defensa de la democracia de doble cara que tenemos nosotros generalmente y que hemos tenido siempre en el país. Fíjense que resulta que en las elecciones, bueno, las candidaturas no partidarias son producto de una interpretación constitucional que hace la sala, ya eso lo sabemos. Podemos entrar a la discusión que si atendiendo a la literalidad, entonces es una reforma en realidad a la Constitución lo que se ha hecho a través de esta interpretación, pero el caso es que las candidaturas no partidarias están reconocidas a través de la jurisprudencia. Hay un mandato en la sentencia 59 del 2014 constitucional, es decir, del máximo intérprete de la Constitución. Aquí muchos hemos dicho siempre que podemos no estar conformes con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero respetamos las resoluciones. En esa sentencia se le encomienda de forma muy clara a la Asamblea Legislativa que legisle en términos de igualdad y que no implique ningún tipo de discriminación ni de imponer ningún tipo de, llamémoslo, de trabas o de impedimentos que sean injustos, que no sean proporcionales, que no estén justificados, que no sean acordes a lo que se pretende legislar, que significa una potestad para el ciudadano de poder acceder a ser sujeto de ser votado. Es decir, que se tenía que regular de una forma que se respetara la misma Constitución y la verdadera posibilidad de los ciudadanos de participar en la política del país para que haya pluralismo político. Yo sostengo que los no partidarios somos la expresión de las minorías en nuestra coyuntura actual, en la democracia actual, y es de esa forma que en el 2018, cuando estaban los candidatos los aspirantes a candidatos no partidarios, el Tribunal Supremo Electoral creó, por no decir se inventó, creó una prohibición que no existía ni en la Constitución para los aspirantes a diputados, ya lo hemos hablado, artículo 127 de la Constitución, ni tampoco en el decreto 555, que es el que regula la participación no partidaria de ciudadanos para aspirar a candidaturas legislativas,
ni tampoco en la jurisprudencia, es decir, en todas las sentencias que regulan este tipo de participación ciudadana. Y esa prohibición que se inventó o que creó el Tribunal Supremo Electoral consistía en que un mismo ciudadano no puede serlo respaldante de más de un aspirante a candidato no partidario. Es decir, si yo soy aspirante, pues una misma persona no me puede respaldar a mí con su firma y a la vez respaldar a más aspirantes a candidatos no partidarios. Esa prohibición no existía en ninguna parte. El tribunal la creó. De forma que uno de los aspirantes se amparó ante la sala y la sala le ordenó. Fíjense que el fundamento de la sala es tan lógico, es tan obvio que en realidad uno se queda pensando a veces qué es lo que pasa aquí. Pero en el fundamento de la sala claramente le dice al tribunal, no hace sentido que se prohíba el respaldo común de un ciudadano hacia varios aspirantes si a la hora de ejercer el voto, los ciudadanos todos podemos cruzar nuestro voto entre partidarios y no partidarios. Entonces, si se puede lo más, ¿por qué no se va a poder lo menos? Es más, todavía las personas podemos, se ha reconocido también en la jurisprudencia, respaldar la creación de un partido y de otro partido y de otro partido y de todos los partidos que nazcan y que decidamos respaldar su nacimiento, porque en algún momento el tribunal también entendió que ese respaldo implicaba una afiliación automática, lo cual es falso, dijo la sala ya. Eso no implica una afiliación automática, pero en realidad lo que han hecho con los no partidarios es un símil de esa situación. Están diciendo de que por respaldar una firma, pues ya no puede respaldar otra, porque dice el tribunal que eso es un fraude al elector. Ya vamos a llegar a eso. La situación es que en el 2018, entonces, este ciudadano aspirante se amparó ante la sala le explica al tribunal que no tiene sentido su prohibición, aparte que no existía en ninguna parte del ordenamiento jurídico de El Salvador y que violentaba diferentes principios como el de seguridad jurídica, entre otros, el de la proporcionalidad, el del acceso para ser sujeto de sufragio pasivo, es decir, de participar en elecciones, ser votado y ostentar un cargo público a través de ese mecanismo. Pero entonces, como la sala les ordenó de una forma categórica que tenían, y eso lo vamos a ver, está en pantalla, tanto la fundamentación, solo es un pequeño parrafito en donde de forma muy clara y expresa la sala le explica eso al tribunal y más adelante, ya lo vamos a ver también en pantalla, la orden directa que le establece la sala al tribunal y le dice, no se ejecute la resolución número tal, tal y tal, que es la resolución en donde el tribunal se ordenaba que no se permitiera el doble respaldo de un ciudadano hacia varios aspirantes. Y en segundo lugar, se le ordenaba que contabilizara a todos los aspirantes las firmas que tuvieran comunes de diferentes ciudadanos. Es decir, que un mismo ciudadano los respaldara a varios y le obligó al tribunal a contabilizarlas. Recordemos que en ese tribunal ya estaba el doctor Julio Olivo Granadino, que es el mismo, una persona que se repite en el tribunal actual. Eso quiere decir que él ya tiene conocimiento de esta situación. Ahora, lo que sucedió después es que como a los diputados no les gustó esta situación, lo hicieron ley. Es decir, la prohibición, los diputados la hicieron ley. Y fíjense que qué curioso que van a ver en pantalla, esto yo ya lo compartí en mis redes, quienes firman esta solicitud de reforma. Justo cuando ya la sala había amparado, la sala no resolvió el fondo del asunto y por lo tanto quedó sin resolver esa situación, más allá que la medida cautelar que se otorgó ordenándole al tribunal esta situación. Entonces, como no se quedaron conformes los del tribunal con esta situación y como los no partidarios siempre han estorbado a los partidos políticos por obvias razones, pues entonces ahí se puede leer algunos nombres, dice Nidia Díaz, dice Mario Donald, creo que dice Julio Fabián, Anabel Belloso, Lorenzo Rivas, Antonio Vázquez, René Portillo Cuadra, Alberto Romero, Antonio Almendaris, y bueno, ustedes lo van a ver. Estas personas vienen a decirle, vienen a proponer que se reforme el artículo 8 de los no partidarios para imponer esa prohibición ya como ley. Esa misma prohibición absurda de la que les hablé, lo quieren hacer ley. Y la justificación de ellos es que dice de que las candidaturas no partidarias, el decreto 555,
no regula el hecho que una misma persona avale 2 candidaturas no partidarias distintas, lo que puede traducirse, dicen ellos, en fraude a los ciudadanos al avalar 2 candidaturas con propuestas contrarias entre sí, por lo que debe regularse esta circunstancia. Y dan su propuesta para que se reforme, y en realidad esa propuesta que ellos dan es la que queda después en el decreto 555 en el artículo 8, en donde se prohíbe esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El Tribunal Supremo Electoral está eliminando firmas repetidas. No es correcto llamarle firmas repetidas, está eliminando esa voluntad de un ciudadano de respaldar a más de un aspirante. Es decir, la firma de una persona que ha expresado su voluntad expresa, valga la redundancia, de respaldar más de un aspirante a candidato no partidario, está siendo utilizada de una forma tan perversa que con esas repeticiones de firmas están eliminando candidatos. En algunos de los casos, en otros me dicen también que están eliminando firmas porque son fuera de San Salvador si el aspirante pretende quedar en el municipio, es decir, es un aspirante para el municipio de San Salvador. Eso es algo que estaba antes en la ley, que después se derogó, es decir, quedó sin efectos porque ya no quedó regulado. Entonces, al no estar regulado, viene el tribunal y como máximo intérprete de la ley electoral o del derecho electoral, pues entonces tiene a bien que no los están validando tampoco. De hecho, por eso mismo, previendo esta situación, es que yo siempre puse en mis redes todos los requisitos y el principal era no estar afiliado a ningún partido político y ser del municipio de San Salvador, principalmente, además de tener el DUI, etcétera, etcétera. Pero entonces esa situación es lo que se está dando. El tribunal crea una regla ilegal completamente a todas luces, lo saben. Luego la Asamblea Legislativa convierte en ley esa regla absurda, esa prohibición violatoria de derechos fundamentales, constitucionales y de principios democráticos. Esto afecta el pluralismo político, esto afecta la voz de la expresión de las minorías, las personas, es decir, el 71 número 3, en donde se establece la participación pasiva, es decir, el derecho a que yo como ciudadana quiera postularme a un cargo público, y todo el mecanismo de ley que tiene que estar en igual de condiciones. Todo eso está siendo vulnerado por parte de la Asamblea Legislativa con esta reforma al decreto y ahora con el Tribunal Supremo Electoral dándole cumplimiento, sobre todo cuando saben que es totalmente inconstitucional y cuando además tienen no una potestad, tienen una obligación de aplicar interpretar como una unidad jurídica todo el ordenamiento y respetar la sentencia de la sala por encima de la ley que abiertamente es ilegal. Sobre todo que el magistrado Olivo conoce de esta situación porque integró el tribunal anterior, y aunque no hubiera integrado el tribunal anterior, es obligación de ellos hacer un mínimo de análisis de constitucionalidad de esa prohibición. Y fíjense que qué grave que incluso en una de las entrevistas yo he escuchado a todos los magistrados, excepto a la presidenta, es la única que nunca le escuché manifestarse de una forma tan desagradable de las participaciones no partidarias, pero el magistrado Olivo, lo digo con mucho respeto porque la intención es que mejoremos, pero él trasciende y todavía presume la mala fe de los aspirantes, es decir, de nosotros. Dice, yo no sé o no sabemos si es que ellos por estrategia presentan primero unos los libros, después los presentan nosotros, y las firmas son los mismos ciudadanos respaldantes. Él sabe que esa disposición, que esa prohibición es inconstitucional, y escoge no solo cumplirla, y a la vez escoge incumplir la sentencia de la sala, la 59 del 2014, sino que además presume mala fe y presume que nosotros hacemos estrategias con tal de hacer un fraude de ley. Eso es atentatorio y es grave porque está expresando una opinión en contrario bien perversa. En realidad, sí me parece muy grave porque de por sí ya tenemos nosotros muchos obstáculos legales para aspirar a las candidaturas, todos los obstáculos que se impusieron por parte de los diputados, y este que es inconstitucional, la sala debería de darle, como se supone que tenemos una sala activa, se supone que le da seguimiento a todas sus sentencias de inconstitucionalidad, extraña sobremanera que una abejita, que esta reforma abiertamente violatoria de su sentencia, en donde se establece que no tienen que poner impedimentos injustos, que tienen que ser trato no discriminatorio a las candidaturas no partidarias en relación a los partidos políticos,
debería de darle un seguimiento. Ya pasó más de un año y medio aproximadamente, y no le ha dado seguimiento a esta situación porque esa reforma es violatoria de la Constitución, es violatoria incluso de su sentencia de inconstitucionalidad a la que he hecho relación. Pero bueno, así las cosas. Este día se comienza la revisión de las firmas que hemos presentado junto a Jorge Juárez, y la próxima semana les estaré comentando en qué termina todo esto. Esperemos que al final del día pues los derechos sean reconocidos y respetados, la Constitución también, y si no, pues tarde, aunque sea tarde y se haga el daño a muchas personas, siempre la justicia los va a alcanzar, y una vez reconocida la violación clara a nuestros derechos como ciudadanos a acceder a cargos públicos a través del sufragio pasivo, una vez reconocido eso por una autoridad, nada más es cuestión de tiempo que los funcionarios de conformidad con la Constitución respondan de forma personal por la violación de derechos reconocidos en la Constitución que de forma personal hagan. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo. También hay varios temas que se han dado. Me voy a saltar uno de ellos y me voy a ir directamente al antejuicio express que hemos visto en el cargo del viceministro de Seguridad, el señor Arriaza, el director que también es de policía Arriaza, pero en este caso se está ventilando el antejuicio por la prerrogativa del fuero del que goza por ser el viceministro, no por ser el director de la policía. Fíjense que es muy curioso. Obviamente ya sabemos que hay, como siempre, justicia selectiva en El Salvador, pero ¿quién sale ganando en todo esto? Yo creo que esto fue una especie de celada, una especie de trampa, y la Asamblea creo que mordió el anzuelo. Me parece que, es decir, como la interpelación no les dio fruto porque la Constitución establece en el 131 de los últimos ordinales, 37, 38, no recuerdo, que para que sea vinculante una decisión de destitución en las carteras de seguridad pública y del organismo de inteligencia de Estado, tiene que ser grave violación a los derechos humanos. Como esa característica de grave violación a los derechos humanos no se cumple, entonces la comisión especial, la comisión especial hacia el director, como no va a tener esa fuerza, pues entonces ellos dijeron, bueno, no lo logramos con la interpelación, con la comisión especial, pues entonces ellos siempre van a buscar una forma de hacer el daño porque es claro que hay una pugna de poderes en este momento. No quisiéramos estar, pero estamos viviéndola, hay que aceptar nuestra realidad. Y como entonces no dio frutos, era muy fácil prever que un nombramiento de viceministerio, es decir, para el Ejecutivo eso no generaba nada, para el director de policía eso no generaba nada, porque solamente genera es decir, ya no se le puede procesar directamente al director de policía porque ya no es solo director, sino que además viceministro, pero, es decir, el antejuicio iba a ser una realidad. Yo creo que eso pudieron preverlo en el órgano ejecutivo desde siempre. Lo que también se pudo prever es que iba a ser una bomba en relación a que la ciudadanía se iba a volcar, obviamente, a proteger al viceministro. A mí me parecía muy claro esa situación, entonces, y que la posición de los diputados iba a verse todavía peor porque iba a pasar lo que ya pasó. Se le iba a dar un tratamiento express. Hay personas conformando esa comisión que deberían de estar sentados en el banquillo de los acusados enfrentando el delito de lavado de dinero y un procedimiento por extinción de dominio en sus bienes, pero que están ahí juzgando en lugar de ser juzgados, que es lo que corresponde, que es lo que uno esperaría que suceda, pero no sucede. Esos que deberían de ser juzgados están juzgando ahora. Entonces, ¿cómo los hace ver? Ellos no tienen ninguna moral, y no es que esté mal o que esté bien o que no lo, es decir, no es el caso. Si la investigación procede, procede. El caso es que están poniendo a dar la cara a personas que no tienen ningún crédito moral ni ninguna credibilidad moral para hacer ningún tipo de juzgamientos. Entonces, en mi opinión, la Asamblea mordió el anzuelo, hicieron un procedimiento express para llegar a un antejuicio, ya está la comisión, ni les extraña que no se van a tomar los 60 días, ni mucho menos los segundos 60 días. Esta resolución antes que termine el año ya se dio el antejuicio y ya se inició el procedimiento judicial correspondiente. Y fíjense que yo sostuve en algún momento que no le corresponde al director de policía determinar si la orden es legal o no. Es decir, ahí yo creo que se metieron en un gran lío innecesariamente. El director de policía tuvo que haber, o tuvieron que en el Ejecutivo, bien difícil en realidad, porque yo siempre sostuve también
que esta orden era defraudatoria de la Constitución. Obviamente el ministro sí tenía justificación, pero se la jugaron porque hay una excluyente de responsabilidad en donde se establece que cuando hay dos órdenes válidas que cumplir, pues hay que decantarse por cumplir una, y evidentemente esa orden de apremio era defraudatoria de la Constitución. Todos sabemos que sí tenía justificación el ministro de Hacienda de acudir, pero bueno, mordieron el anzuelo, y lo curioso es que van a juzgar o políticamente desaforar a alguien por delito de desobediencia, cuando desobediencia es lo que más, delito que más cometen a diario muchos de los diputados en la Asamblea Legislativa cada vez que no cumplen sentencias de inconstitucionalidad como la que les enuncié anteriormente, entre otras como el voto en el exterior, como la ley de la reconciliación, y así podemos continuar, pero se nos acabó el tiempo. Esto es lo que quiero decirles, que revisen el artículo 159 de la Constitución, el 167 me parece que es. Es decir, lo que quiero que se comprenda, el 193 número 3, es que la policía tiene dos funciones. La policía es para la seguridad pública de toda la ciudadanía y para coadyuvar en la investigación del delito. Ahí nos vamos a quedar porque el otro tema ya no lo alcanzamos a ver, pero definitivamente la policía de investigación del delito, esa función, esa parte que está a cargo de la Fiscalía General de la República, 193 número 3, debería de estar en realidad como una policía judicial o como una policía independiente y autónoma para poder coadyuvar de forma autónoma con la Fiscalía. Y el presidente es el encargado de dirigir a la policía en el ámbito de seguridad pública para mantener la paz y la armonía social. Son dos funciones distintas del mismo ente. Debería de separarse una. Leamos los artículos para que no nos engañe nadie, para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y sepamos siempre hacer nuestros propios análisis y concluir. Oigamos todas las opiniones, seamos tolerantes con los que no opinan igual que nosotros, y les deseo mucha salud, un muy buen fin de semana, y si Dios lo permite, me escuchan el próximo viernes. Hasta pronto.